Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos los dos testigos. Leemos para memorizar Isaías capítulo 40, versículo 8. Dice la palabra de Dios: la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La palabra de Dios ha sido despedazada, cuestionada, descartada, encadenada en monasterios y quemada en plazas públicas. A pesar de todo, la Escritura ha prevalecido. La iglesia medieval persiguió a los cristianos fieles que creían en la Biblia. La opresión y la persecución no detuvieron la proclamación de la verdad. La verdad, aplastada en el polvo, se ha levantado una y otra vez para brillar en todo su esplendor. Dos testigos. Apocalipsis capítulo 11, versículos 3 y 4 dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. En Zacarías capítulo 4 el profeta vio dos olivos o ambos lados de un candelabro de oro. La misma imagen que encontramos aquí en Apocalipsis 11, se le dice a Zacarías que esto representa a los dos ungidos que están ante el Señor de toda la tierra. Los olivos alimentan de aceite el candelabro para que siga alumbrando. Nos recuerda lo que escribió el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El aceite representa el Espíritu Santo. La visión de Juan en Apocalipsis capítulo 11 describe la proclamación de la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo para iluminar el mundo entero. Por la palabra de Dios, Elías dijo que no caería lluvia sobre Israel, y en respuesta a su oración no hubo lluvia durante 3 años y medio. Entonces oró a Dios y volvió a llover después de que los falsos profetas de Baal no lograran acabar con la sequía. Moisés, por medio de la palabra de Dios, hizo caer plagas de todo tipo sobre los egipcios, incluyendo la de convertir el agua en sangre, porque el faraón se negó a dejar libre al pueblo de Dios. Los que intentan dañar las escrituras serán consumidos por el fuego que sale de su boca. Dios dice: porque hablaron esa palabra, yo pongo en tu boca mis palabras por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Jeremías capítulo 5, versículo 14. La palabra de Dios pronuncia juicio sobre todos los que la rechazan. Su palabra es como fuego en la boca. En Juan capítulo 5, versículo 39, Jesús declara que las escrituras del Antiguo Testamento testifican, dan testimonio de él. También dice que el Evangelio se proclamará por testimonio a todo el mundo. Y el Nuevo Testamento, junto con el Antiguo Testamento, será la base de ese testimonio. En vista de estos aspectos bíblicos y de las características dadas en Apocalipsis 11, podemos concluir que los dos testigos de las Escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que comunican la luz y la verdad de Dios al mundo, muchos cristianos de hoy tienden a restar importancia al Antiguo Testamento, al tacharlo de irrelevante e innecesario, porque tenemos el Nuevo Testamento. Periodos proféticos. Apocalipsis capítulo 12, 5, 6 y 14 y 15 y Daniel 7, 25 habla acerca del periodo de los 1260 días. Los dos testigos profetizaron vestidos de saco durante 1260 días. Este es el mismo periodo que los 42 meses durante los cuales los gentiles, los que se oponen a la verdad de Dios, pisotearán la ciudad santa. Los enemigos de Dios pisotean la verdad de Dios durante 1260 días. Los 1260 días, cada día simboliza un año en la profecía apocalíptica. Y los dos testigos de Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, profetizan contra ellos durante este mismo tiempo. Como ya hemos visto, Daniel 7:25 dice que el poder del cuerno pequeño, que surgiría de la desintegración del Imperio Romano, perseguiría al pueblo de Dios por un tiempo, 2 testigos y medio tiempo. Apocalipsis 12, 6 y 13 habla de 1260 días de persecución para el pueblo de Dios. Apocalipsis 12, 14 habla de un tiempo, 2 testigos y medio tiempo. Apocalipsis 13, 5 habla de 42 meses. En Apocalipsis 11, 2 y 3 encontramos que se mencionan tanto los 42 meses como los 1260 días. Todas estas profecías describen diferentes aspectos del mismo periodo histórico. Cuando se descuida la autoridad de las Escrituras, emergen otras autoridades humanas en su lugar.
Esto a menudo conduce a la persecución de quienes defienden la palabra de Dios. Lo que sucedió durante el tiempo de la dominación papal, desde el año 538 hasta 1798 después de Cristo, cuando la iglesia medieval descendió a una profunda oscuridad espiritual. Los decretos de los hombres sustituyeron a los mandamientos de Dios. Las tradiciones humanas eclipsaron la sencillez del evangelio. La iglesia romana se unió al poder secular para extender su autoridad sobre toda Europa. Durante estos 1260 años, la palabra de Dios, sus dos testigos, se vistió de cilicio. Sus verdades quedaron ocultas bajo un vestido, cúmulo de tradiciones y rituales. Estos dos testigos seguían profetizando. La Biblia seguía hablando, aún en medio de esta oscuridad espiritual. La palabra de Dios se conservó. Había quienes la apreciaban y vivían según sus preceptos, pero en comparación con las masas de Europa, eran pocos. Los valdenses, Juan Hus, Jerónimo, Martín Lutero, Ultírico, Zwinglio, Juan Calvino, Juan Carlos, Wesley y una multitud de otros reformadores fueron fieles a la palabra de Dios tal como ellos la entendían. Los dos testigos son asesinados. Apocalipsis 11, 7 y 8 dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. En el año 538 después de Cristo, con el imperio romano pagano ya derrumbado, Justiniano, el emperador romano, entregó la autoridad civil, política y religiosa al Papa VI. Comenzaba el largo periodo de la dominación de la Iglesia medieval, que continuó hasta 1798. El general francés Berthier, siguiendo órdenes de Napoleón, marchó sin oposición hacia Roma el 10 de febrero de 1798. El Papa Pío VI fue tomado cautivo y llevado a Francia, donde murió. Esta fecha marca el fin profético predicho de la autoridad secular de la Iglesia romana, los 1260 días o años, como describen Daniel y Apocalipsis. ¡Qué poderosa manifestación de la verdad de la profecía bíblica! Daniel predijo con exactitud acontecimientos que ocurrirían 2300 años después. Efectivamente podemos confiar en las profecías dadas en la Biblia. Mientras tanto, durante todo este tiempo, la verdad del Evangelio se mantuvo viva gracias al testimonio de la palabra, pero había desafíos aún mayores que amenazaban la verdad bíblica. La bestia que ascendió del abismo, es decir, Satanás, hizo guerra contra las Escrituras, inició nuevos asaltos a la autoridad de la Biblia mediante la Revolución Francesa, que comenzó en 1789. En la Revolución Francesa, el gobierno estableció especialmente el culto de la razón como una religión atea patrocinada por el Estado, con la intención de reemplazar al cristianismo. El 10 de noviembre de 1793 se celebró en todo el país el Festival de la Razón. La iglesia de toda Francia se convirtió en templo de la razón y una mujer fue entronizada como diosa de la razón. Se quemaron la Biblia en las calles y se declaró que Dios no existía. Satanás obró mediante hombres impíos para matar a los dos testigos de Dios. Sus cadáveres quedaron en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Egipto tenía una cultura politeísta y negaba al Dios verdadero. Sodoma representa la inmoralidad flagrante. En la Revolución Francesa, los dos testigos de Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, murieron debido al ateísmo y la inmoralidad que ocurrían desenfrenados a medida que las restricciones morales se desataban en la revolución y el derramamiento de sangre. Apocalipsis 11:9 dice que el cuerpo de los dos testigos permanecería sin sepultura durante 3 días y medio, es decir, días proféticos que representan 3 años y medio literales. El ateísmo de la Revolución Francesa tuvo su apogeo durante unos 3 años y medio. Este periodo se extendió desde el 26 de noviembre de 1793, cuando un decreto emitido en París abolió la religión, hasta el 17 de junio de 1797, cuando el gobierno francés eliminó sus leyes religiosas restrictivas. Los dos testigos resucitan. Apocalipsis capítulo 11 versículo 11 dice: pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Al final de la Revolución Francesa, la palabra de Dios
en sentido figurado, resucitaría. Habría un poderoso arrebatamiento, gran temor los sobrevendría a quienes vieran que la palabra de Dios una vez más se convertiría en el poder vivo de Dios para la salvación. A fines del siglo XVIII, Dios suscitó a hombres y mujeres que se comprometieron a llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Hubo gente que difundió rápidamente el mensaje de la Biblia, como William Carey, que viajó a la India y tradujo la Biblia a docenas de dialectos indios. Se enviaron misioneros por todo el mundo, impulsados por el poder de la Biblia. No es casualidad que estos esfuerzos misioneros mundiales surgieran después de la Revolución Francesa. La palabra de Dios es una palabra viva, y aunque para muchos parecía muerta, seguía viva en el corazón de los creyentes y resucitaría plenamente, como predecían las profecías del Apocalipsis. En cierta ocasión, el incrédulo Voltaire dijo con arrogancia: estoy cansado de oír continuo que 12 hombres establecieron la religión cristiana. Yo he de probar que solo un hombre basta para destruirla. Han transcurrido varias generaciones desde que Voltaire muriera y millones han secundado su guerra contra la Biblia, pero tan lejos de ser destruida, estuvo que allí donde había 100 ejemplares en tiempo de Voltaire, hoy día hay 10.000, por no decir que 100.000 copias del libro de Dios, como dijo uno de los primeros reformadores al hablar de la iglesia cristiana. La Biblia es un yunque sobre el cual se han gestado muchos martirios. La palabra de Dios puede ser atacada o suprimida, pero nunca será erradicada. En ningún caso debemos darnos a seducir por estos ataques de la palabra de Dios. La verdad triunfante. A pesar de los ataques del enemigo, la obra de Dios en la tierra llegaría a un clímax glorioso. El Evangelio se predicará a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El gran conflicto entre Cristo y Satanás terminará cuando Cristo derrote completamente a los poderes del infierno. El reino de Dios triunfará sobre el mal y el pecado será erradicado para siempre del universo. Apocalipsis 11 comienza con el intento de Satanás, mediante la Revolución Francesa, de destruir la fe cristiana y erradicar la creencia en Dios. Pero el capítulo termina con el triunfo del reino de Dios sobre los principados y las potestades del mal, en un estímulo para todos los que sobrellevan duras pruebas por la causa de Cristo y su verdad. Los reinos de este mundo llegarán a ser los reinos de nuestro Señor. Cristo es victorioso, el mal es derrotado, Jesús gana y Satanás pierde. La justicia triunfa, reina la verdad. Haríamos bien en prestar atención a la siguiente instrucción: lo que se edifique sobre la autoridad de los hombres será derribado, pero lo que se cimente sobre la roca de la inalterable palabra de Dios permanecerá para siempre. Leamos Apocalipsis capítulo 11 versículo 19. Y el tiempo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. El templo de Dios en el cielo se abrió a la vista de Juan. Al contemplar el lugar santísimo, vio el arca del pacto. En el santuario del Antiguo Testamento, que era un tipo inspirado en el modelo del plan original en el cielo, la gloriosa presencia de Dios se revelaba entre las dos figuras angélicas formadas en la cubierta del arca del pacto. Dentro del arca estaba la ley de Dios. Aunque somos salvos solo por la gracia mediante la fe, la obediencia a la ley de Dios revela si nuestra fe es auténtica. La ley de Dios es la base o norma del juicio. Este hecho adquiere especial importancia y relevancia en el tiempo del fin. Salvos por fe y solo por fe, pero obedecemos por la gracia de Dios. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.